Vamos ahora a profundizar en una investigación impresionante. Yo creo que ha sacudido los círculos políticos en Washington, también en Caracas, y que revela cómo detrás de cámaras se libró una intensa batalla por el futuro de Venezuela. Y quiero que se queden conmigo porque toda esta investigación, cuando yo la leí, decía, oye, esto es lo mismo que está pasando con Cuba. Un extenso reportaje publicado en Político asegura que empresarios petroleros, inversionistas, operadores políticos e incluso figuras cercanas al entorno de Trump intentaron influir en la política estadounidense hacia Venezuela para favorecer una postura más flexible frente al régimen de Nicolás Maduro. Es muy fácil. Usted recuerda toda esta gente que estamos oyendo una y otra vez. Bueno, lo que hay que hacer con La Habana es negocio. Vamos a hacer inversiones. Vamos a regresar a la política de Obama. ¿Por qué bajarnos? ¿Por qué la guerra? No, no, no. Paz y amor y que los unicornios vomiten arcoíris. Bueno, así mismo era con Maduro hace unos meses. Seguramente ustedes se acordarán. Detrás de todo esto hay mucho más. Según una investigación del otro lado, es decir, la gente que estaban en contra, estaba Marco Rubio y Mauricio Clever Carón, dos cubanoamericanos, los sectores que defendían una estrategia de máxima presión y salir del chavismo. Para analizar qué revela esta historia sobre los intereses económicos en juego, el papel de estos grupos de influencia en Washington, las implicaciones para Venezuela y para toda la región, conversamos con un periodista de primera, César Batis, periodista de investigación, director del Pitazo. César, siempre es un placer que estés con nosotros. Mario, también un gusto para mí estar contigo y con tu audiencia para hablar de un tema que es bien interesante, ¿no? Por lo que has dicho, todo lo que revela, todo lo que descubre de este y de otros temas más, como tú has manifestado, también puede aplicarse el mismo modelo de gestión de una situación a el caso Cuba y al caso de otros países dentro y fuera de nuestro continente. Definitivamente, César, lo primero, y siempre hay que recordar que esto es un reportaje de Político. Déjenme y les pongo el reportaje aquí, lo pueden leer en Político, está muy bueno, se lo recomiendo mucho, es un gran reportaje de investigación de largo aliento y siempre hay que decir esto, ¿no? Todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario. En este momento hay una investigación federal y todo en curso de acuerdo a Político. Ahora, César, ¿qué es lo más revelador de esta investigación? ¿Y qué nos dice sobre esa lucha de poder que existía dentro de la propia administración Trump con respecto a Venezuela? Mira, lo más revelador de este reportaje es la confirmación de sospechas que ya existían acerca del comportamiento y acciones y propósitos del enviado especial de Donald Trump a Venezuela, o que fue enviado especial de Donald Trump a Venezuela, Richard Grenell. Desde el nombramiento de Marco Rubio en enero del año pasado como secretario de Estado, ya era evidente que había detrás de ese nombramiento también hubo el interés de Richard Grenell de recibir el mismo cargo. Incluso en ese entonces nosotros comentamos con bastante certeza de que Richard Grenell había tratado de influir y quedarse con ese cargo y que incluso algo que dice el reportaje, que esa reunión que realizó Richard Grenell con Nicolás Maduro precisamente el día en que Marco Rubio realizaba su primer viaje internacional, específicamente a República Dominicana, era todo parte de una estrategia para ya bombardear al recién nombrado secretario de Estado. Y recordemos además que en respuesta a esa reunión, Marco Rubio apareció con un avión decomisado, un avión que utilizaba el mismo Nicolás Maduro y su entorno. Y eso formó parte de esa lucha que había entre Richard Grenell, un Richard Grenell que estaba aliado con Sargent para beneficiar a Maduro, y un Marco Rubio que desde antes de ser secretario de Estado como senador tenía muy claro que su objetivo era que Nicolás Maduro saliera del poder y que no se planteara una negociación que fuera beneficiosa para el régimen dirigido por Nicolás Maduro. Ahora, la Mencionabas, figura aquí, Mario. déjame eso, mencionabas a una figura muy importante que es un inversor desde hace muchísimo tiempo en Venezuela. Por favor, adelante. Sí, es que es desde aproximadamente el año 2017, y lo contamos el año pasado. Aproximadamente el año 2017, el Henry Sargent III estaba
pululando por allí, cercano al poder venezolano, cercano a los Rodríguez, cercano a Nicolás Maduro. Él aprovechó, como lo dice el reportaje, que hubo se alivió un poco la sanción y se permitió la acción de Chevron para él entrar con más fuerza al negocio petrolero y del asfalto específicamente. No obstante, Mario, hay que decir que él ya había entrado en contacto con el régimen venezolano a través de negocios de oro por una empresa africana que fue la que le permitió a él tener el contacto con el régimen venezolano, y estamos hablando del año 2017-2018. En el año 2019, y eso lo dijimos en un reportaje, en el año 2019, Sargent cumplió una misión encomendada por la misma Delcy Rodríguez y fue contratar a periodistas, a creadores de contenido, a personas que bombardearan la gestión del gobierno interino y más que la gestión, porque realmente no se puede decir que hubo una gestión como tal, la figura del gobierno interino de Juan Guaidó. Y esa misión la recibió de Delcy Rodríguez con la idea de amilanar el poder, el prestigio nacional e internacional de Juan Guaidó, y con la promesa de que iba a tener participación en los negocios en Venezuela. No te puedo asegurar que fuesen negocios petroleros, pero efectivamente cuando tuvo la oportunidad logró negocios petroleros, logró tener yacimientos petroleros en la costa oriental del lago y también servicios petroleros en otras zonas del país. Entonces, tú ves cómo este personaje, Sargent, comienza a construir esta relación, y por supuesto a él le convenía de todas que las relaciones entre Estados Unidos y el régimen de Maduro llegaran a un nivel de convivencia. Incluso no tengo ninguna duda de que él fue junto a Grenell uno de los asesores para que hubiese un cambio tan inmediato en el discurso dirigido a Donald Trump a partir de la elección de Donald Trump en noviembre del año 2024. Es impresionante lo que estás contando y yo por supuesto lo veo desde el prisma cubano. En primer lugar, hay que recordar que todo el negocio del chavismo pasaba por La Habana. Es decir, y lo hemos visto, por ejemplo, con el caso contra José Luis Rodríguez Zapatero, que le dieron un montón de plata, alegadamente, y que tendrá que ser probado en juicio, de Venezuela para mantener esa imagen internacional del chavismo. El régimen cubano también agarró un montón de plata de Venezuela, básicamente saqueó Venezuela. Entonces, cuando usted se pregunta de dónde sale todo ese interés en normalizar y mantener a la dictadura más vieja del continente, de dónde sale esos intentos por decir, oye, vamos, no, a ver, ¿cómo? Ese odio, no, vamos a hablar. Y tú ves gente que incluso va a La Habana y te dice, oh, no, la visión que tiene el Cangrejo, el nieto de Raúl Castro, que ha heredado la isla, es una visión magnífica de empresario. Y tú dices, pero ven acá a ver con quién estás hablando. Claro, estamos hablando de americanos, para que le hablen a americanos. Aquí ese discurso no cuela en Miami, pero sí a otras personas que no conocen lo que está sucediendo. Entonces, me encantó esta investigación porque refleja muy bien todo lo que hay detrás. Y aquí les he contado cómo el hijo de Fidel Castro, intentando influir en Donald Trump a través de un golfista famoso, el Cangrejo, el nieto de Raúl Castro, mandando una carta secreta directa a Donald Trump. Hay demasiados intereses detrás, demasiados intereses que lo que buscan es mantener sus negocios y el poder. Y bueno, y mucha gente que, por cierto, fueron muy críticos de los intentos de Trump de ir y sacar a Maduro. Me acuerdo que antes era una cosa, pero repulsiva, que decir, no, ¿cómo van a secuestrar a un presidente? Que es un narcodictador. Bueno, nada, ahora bueno, que está en una ahora cárcel, entiendes perfectamente por qué Laura Lomer dijo lo que dijo en su momento. E incluso por qué Bernie Moreno, al momento de que Trump recibió el poder en enero de 2025, dijo, no, contra Venezuela no va a pasar algo, vamos a llegar a un acuerdo.
Y bueno, y este mismo Bernie Moreno, el senador Bernie Moreno, que fue el que sustituyó a J.D. Vance en el Senado, pues después cambió su posición al ver cómo era que estaban ocurriendo las cosas y la decisión que tenía Trump de sacar a Nicolás Maduro del régimen. No, no, y ahora esos que eran críticos con la decisión de sacar al narcodictador en esa operación magnífica que hizo el ejército de los Estados Unidos, eh, y no solo dentro de los republicanos, también dentro del Partido Demócrata, era una cosa impresionante. Y entonces ahora no, ahora críticos, son todos críticos de Rubio porque no hay elecciones ya. Queremos la elección ya. Y queremos que todo cambie ya. Hombre, pero si tú te pasaste durante años contentando, tú soltaste a los narcosobrinos, les entregaste a Les hiciste... no, es una cosa impresionante. También quería hablarte de esta investigación. Uno de los elementos, ¿no?, más llamativos es el uso de las campañas mediáticas. Y ya tú mencionabas a Laura Loomer, que ya dice que no recibió ningún pago por esto, pero campañas mediáticas, influencers, figuras políticas para intentar moldear la opinión pública, para presionar a la Casa Blanca. Esto es una nueva forma de lobby político. Mira, pero es que, a ver, Mario, es que tenemos que traer ese mismo esquema, como lo decíamos al principio. Es una forma de funcionar este lobby político. Y vamos al 3 de enero de este año. Y recordemos lo que dijo Donald Trump ese día. Dijo que María Corina Machado no estaba preparada para asumir el poder. En pocas palabras, estoy parafraseando, ¿no? Sí, sí, sí. Y por supuesto, eso generó muchas molestias en muchos sectores. Y después vemos que eso parte de un informe, de acuerdo con la versión periodística, de un informe a partir de o elaborado o que participó en su elaboración un expresidente de Chevron que supuestamente, de acuerdo con este reportaje periodístico, es agente de la CIA. No recuerdo el nombre de él ahorita, pero fíjate cómo el mismo esquema de lobby se repite. Y tú dices, bueno, ahora critican a Marco Rubio porque no hay elección ya. Pero bueno, también esa es una crítica, y esto hay que decirlo, Mario, es una crítica también de nosotros los venezolanos. Nosotros los venezolanos queremos elección. Claro. Que lo utilicen otros como parte de las municiones para afectar a Marco Rubio, perdón, a Marco Rubio, bien sea en su lugar como secretario de Estado o en su aspiración presidencial, es otro tema. Pero tenemos que separar eso que ocurre acá con el deseo de los venezolanos de que haya una elección y que Claro. este régimen salga, porque entonces, así como en su momento este lobby intentó ayudar a la permanencia de Nicolás Maduro y que se mejorara la relación con Nicolás Maduro, ha habido un lobby paralelo a favor de Delcy Rodríguez y que se mantenga Delcy Rodríguez el tiempo mayor posible. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué diferencia hay? Que con Delcy Rodríguez no hay ese mal ánimo, para llamarlo de alguna forma, de Donald Trump, que sí lo hubo con Nicolás Maduro. El deseo de Nicolás Maduro de ponerse esas estrellitas, dándose el prestigio de que logró sacar a Nicolás Maduro. Con Delcy Rodríguez no hay, porque el propósito es otro. El propósito es tener a disposición el petróleo venezolano para atender las necesidades energéticas de Estados Unidos y tener a disposición de Estados Unidos el oro venezolano para atender las necesidades de consumo de oro en Estados Unidos. Aquí cambia esto, pero siempre funciona el mismo esquema. Es un mismo esquema de lobby. Lo único que cambia es que en este momento Donald Trump sí está alineado más con esta posibilidad de que Delcy Rodríguez se mantenga en el poder un tiempo más prolongado del que los venezolanos quisiéramos que ocurriera. No, no, definitivamente, y yo estoy convencido de que los venezolanos hablaron claro en esa elección, dijeron que el presidente era Edmundo González y lo hicieron justamente para decir no queremos más chavismo. Entonces, eso es respetable y ojalá que sea lo antes posible. Lo que quiero decir es que quienes se opusieron todo el tiempo a sacar a Maduro, hoy atacan porque no, ya hay que sacar a Delcy y cambiar todo en Venezuela.
Yo digo, bueno, a ver, que tú te metiste años, que les diste todo lo que pidieron, pero bueno. Según políticos, finalmente se impuso esta línea de Marco Rubio y la presión terminó con la captura de Maduro. Eso lo vimos todos y disfrutamos aquella noche. ¿Qué impacto tuvo la decisión esa en la estructura del chavismo y qué tan sólido es el gobierno encabezado hoy por Delcy Rodríguez? Una de las críticas que más escuchamos es que ahí sigue Diosdado Cabello, ahí siguen también todos estos delincuentes. Un venezolano que me encantó lo que dijo, ¿no? Se llevaron a Alibaba y nos dejaron los 40 ladrones. Sí, bueno, fíjate que en el programa Punto y Contexto que tenemos los lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde, en el del viernes pasado abordamos la figura, el análisis de la figura de Diosdado Cabello. ¿Por qué? Porque Diosdado Cabello en este momento o es un objetivo de Estados Unidos o es un colaborador. La conclusión, y los invito a ver el por qué digo esto, en estos momentos es un colaborador de la administración Trump. Ahí doy las razones, lo explico, pero entre esas razones es que ayuda de alguna forma a que Delcy Rodríguez se mantenga en el poder. Hay otros factores que también ayudan, pero ayuda a que de alguna forma que Delcy Rodríguez se mantenga en el poder. Por eso Diosdado Cabello no ha sido capturado. Lo que tenemos en este momento es un régimen que está caminando sobre una mesa de cristal, con una crisis económica, porque a tu audiencia le digo, Mario, no es cierto que los venezolanos estén bailando en la calle con monedas de oro en los bolsillos o con fajos de dólares haciendo como hacen los raperos. Eso no es cierto. Los venezolanos en Venezuela están pasando una situación bastante complicada, con sectores que pasan hasta más de 24 horas sin electricidad, sin un buen servicio de agua, con malos servicios de salud y con protestas consecutivas de sectores como educadores universitarios, educadores de primaria y educación media, de enfermeras, de jubilados, etcétera. Hay una grave crisis que no ha disminuido a partir del 3 de enero. ¿Qué es lo que ha cambiado? La valentía o la voluntad del venezolano de salir a protestar. Porque el aparato represivo, el aparato represivo sigue allí en Venezuela y eso lo representa Diosdado Cabello. Pero los venezolanos han sentido en Venezuela que hay la posibilidad de protestar y protestar, y como lo dicen muchos sectores, seguir protestando porque parte o buena parte de la solución de esta situación económica está en un proceso electoral que sea legítimo y que permita que los venezolanos dentro y fuera de Venezuela podamos elegir quién sea la presidenta o presidente de los venezolanos. Y nos queda un minuto nada más. ¿Crees y ves cerca de esa elección? Mira, no la veo sino la última información, y no es lo que yo veo, sino es la última información porque no es lo que veo ni mis deseos. La última información que tengo es que ya se está hablando de mediados del año que viene. Por supuesto, desde los Rodríguez insisten en que sea en 2028, por lo menos. Ellos esperarían llegar hasta el 2030. No obstante, creo que hay que prestar mucha atención a este viaje tan extraño a la India, donde no ha habido negocios petroleros, donde solamente Delcy fue a visitar al primer ministro indio, pero el primer ministro dijo no hubo negocio y a nosotros tienen que pagarnos. Fue a visitar a un gurú de la India y bueno, y ahora está en estos momentos que estamos hablando, está en Turquía. Turquía, un país que ha sido muy importante para Venezuela en el tema del negocio del oro. De evadir las sanciones. Definitivamente vamos a estar pendientes de lo que pasa en Venezuela y ojalá que esas elecciones sean lo antes posible. Todos sabemos que el pueblo venezolano además se lo merece. Gracias, César. Un abrazo. Un abrazo.